¿Cómo la pandemia se visualizó? ¿Qué respuestas territoriales se han dado en la ciudad y cuáles se podrían dar en el corto, mediano y largo plazo? ¿Cuál puede ser la aplicación de los instrumentos? Y yo me voy a referir básicamente a los que ya existen en el nivel nacional, estatal, metropolitano y municipal. ¿Y cuáles deben ser o debían ser nuestras prioridades para poner esos instrumentos en operación? Hice una síntesis del documento en 6 laminitas que voy a tener el gusto de presentarles, y creo que esto nos va a ayudar quizá a entender más claramente el contenido de la presentación. Empezamos con la primera, que se refiere a que la la pandemia, pues, es una crisis y una oportunidad. Es una crisis en cuanto a su intensidad, complejidad, es un fenómeno multisectorial y transversal. Y como platicaba con el arquitecto Enrique Ortiz, con quien estuve reflexionando estas ideas, es una oportunidad para repensar la ciudad. Enrique me decía que quizá podemos pensar en un mundo distinto, con justicia y equidad, con derechos humanos individuales y colectivos. ¿Cómo se visualizó en la ciudad? Se visualizó en la pobreza y la carencia, que son fenómenos que venimos arrastrando. Se visualizó en la desigualdad, en la atención de la salud, en la capacidad y en la atención. Y, desde luego, en la estructura urbana, en colonias y barrios, en la vivienda y el suelo, en la movilidad y el transporte, en la relación con el medio ambiente, en cuanto a lo sustentable, el espacio público, el metabolismo circular, que es este fenómeno por el cual entran y salen las cosas de la ciudad y que realmente muchas veces las afectamos en vez de beneficiarnos de ellas, el agua, el aire y la energía, el suelo, algo que he platicado con Alfonso, que son los límites de crecimiento de las ciudades, la importancia de que haya un ordenamiento real y bueno, todo esto tiene implicaciones sociales y económicas. La siguiente. Si analizamos la pandemia, podemos ver que habría fases, estamos identificando 5 fases de prevención, de mitigación, de atención, de seguimiento y de contención. Es decir, las medidas necesarias en la prevención para evitar la propagación y la distribución en el territorio, para promover una actitud solidaria de la población, en la mitigación para diferir el riesgo, medidas de sana distancia y de higiene y el quedarse en casa. Aquí estoy usando un poco los temas que en México se han manejado. Y en la atención, el aumento de la capacidad hospitalaria, la identificación de casos, la operación hospitalaria, la organización, los protocolos para los diferentes casos y en el seguimiento, que es en la fase junto con la atención en la que nos encontramos, en la evolución del proceso, en la atención hospitalaria de los infectados y sus contactos, y en la contención, cómo reducimos estos contactos y contagios para lograr finalmente una ciudad y un territorio saludable. Sí. Aquí verán ustedes 2 elementos fundamentales. Por una parte, esto pretende ser una síntesis de las medidas que pudieran establecerse o ya se han establecido en barrios y colonias, en la vivienda, en la planeación de sus prioridades, en barrios y colonias, en la vivienda, en los usos y oferta del suelo, en el equipamiento, en la infraestructura, servicios públicos y tecnologías de la información y en el espacio público. Las medidas en el corto plazo que se refieren a la etapa de pandemia, en barrios y colonias estamos apuntando servicios esenciales. En la vivienda, programas emergentes de servicios y adaptación de la misma. En los usos del suelo, quizá voy a ir en el otro sentido de la matriz más fácilmente. En barrios y colonias, inicialmente servicios esenciales, es decir, cómo prestar el servicio de agua donde no lo hay,
aunque sea por pipas o por tandeo, pero cómo prestarlo y cómo tenerlo. En el mediano plazo, los polígonos de mejoramiento y su desarrollo, y en el largo plazo ya un modelo consolidado. En la vivienda, programas emergentes de servicios y adaptación de la vivienda. En el mediano, favorecer la vivienda asequible y la oferta social con programas de mejoramiento. Y en el largo, contar con certeza jurídica y consolidación de la vivienda. En cuanto a los usos y ofertas del suelo y oferta de suelo, la zonificación preventiva, la identificación de polígonos específicos de atención, como por ejemplo lo hizo el gobierno del Distrito Federal para determinar en qué zonas se presentaba la pandemia, que curiosamente fue en las zonas de mayor pobreza y mayor desigualdad. Asimismo, en los usos ya como en mediano plazo, la búsqueda de los usos mixtos de ciudades compactas, mayores densidades, según su capacidad y soporte. Ha habido una discusión en el término de densidades, encabezada quizá por Andrew Cuomo, pero ahí vemos que la densidad de Nueva York desde luego afectó, pero también los polígonos que más se afectaron fueron los de colonias como el Bronx, que tienen una densidad relativamente baja. En el largo plazo, instrumentar y operar la ciudad, la oferta de suelo consolidado y la definición de las áreas de crecimiento, de acuerdo pues, a teorías de umbrales y este tipo de instrumentos. En cuanto al equipamiento, en el corto plazo, la definición de áreas esenciales y protocolos de operación, que es lo que hemos estado viviendo en esta etapa, la necesidad de unidades multifuncionales y autosuficientes que nos permitan integrar en estos barrios y colonias políticas específicas y en el largo plazo un sistema integrado y desconcentrado con cobertura universal en salud. En la infraestructura, los servicios públicos y las tecnologías de la información, la identificación de requerimientos y la solución de cuellos de botella. Por ejemplo, esto en el agua es muy claro, hay conexiones que no se han hecho y que debían hacerse para mejorar el agua, por ejemplo, y el abasto en zonas como la delegación de Iztapalapa. Desde luego, la necesidad de proyectos conceptuales de mejoramiento y consolidación en agua potable en muchos casos se han olvidado, la reducción de costos iniciales y de operación, ya lo mencionaba, y en el largo plazo la integración de redes con capacidad suficiente para toda la población. Esto del mediano y largo plazo no significa que no pueda empezarse desde hoy. En la movilidad y el transporte en la pandemia tuvimos que reducir la movilidad, medidas preventivas, reducción de volúmenes, uso, y quizá no se dio, de otros medios de transporte. En el mediano plazo igual, modelo equilibrado de movilidad, ciclovías, reducir la necesidad de desplazamientos y en el largo ya una movilidad sustentable y una proximidad. Aquí pongo entre paréntesis, la ciudad de París se plantea el tener esto acceso a los satisfactores en 15 minutos. Quizá cada una de las ciudades, cada una de ellas que tiene un caso específico diferente, debe aplicar políticas específicas para poderlas atender. En el espacio público se dio un uso moderado para actividades específicas. Creemos que es muy importante las políticas para el espacio público, el incremento del espacio público, la definición de usos alternos. Y en el largo plazo igual, la red de áreas verdes y espacios abiertos, definir los límites de crecimiento socialmente aceptados que eviten áreas de valor ambiental, fuerte pendiente o riesgos, y desde luego en todo el proceso es lo único que está en rojo en la presentación, la participación social en el proceso de planeación, la gestión, ejecución y evaluación y el fomento de la cohesión social y evitar la segregación espacial. Bueno, aquí vamos a ver los instrumentos, que son los instrumentos que en el caso de México se han formalizado. Entonces, planteamos que hay un marco jurídico, la necesidad de planes y programas que están determinados ya por la ley y las fases necesarias para la instrumentación,
la gobernanza, el financiamiento, la operación y administración y la participación ciudadana. En el caso de México, desde el marco jurídico y a nivel nacional, pues está la Constitución y la Ley General de Asentamientos Humanos, que determina el establecimiento de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, mejor conocida como ENOT, y que aquí tuvimos el gusto de saludar al arquitecto Julio García Coll, que ha sido uno de los grandes promotores de este proyecto. Yo diría que casi el papá. Configura la dimensión espacial del desarrollo del país en el mediano y largo plazo, busca su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales y regionales, y establece un sistema territorial integrado, ordenado, incluyente, sostenible y seguro, centrado en los derechos Un humanos. catálogo y un discurso político de izquierda muy importante para el plano intelectual. Tiene una visión de planeación a 20 años y es el soporte material para el ejercicio de los derechos sociales, ambientales y económicos y la expresión de todas las políticas bajo la idea de integrar una cohesión socioterritorial. En el ámbito estatal, México, como ustedes saben, tiene 32 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, y 31 estados. Ahí está la Constitución, otra vez la Ley General de Asentamientos Humanos, las leyes estatales que en muchos casos mandatan con aspectos específicos todos los elementos de cada estado y, desde luego, el elemento fundamental es el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que establece una política de Estado con vocaciones del suelo, ocupación y aprovechamiento sustentable, enfoque de derechos humanos, tiene carácter intersectorial, tiene un sistema territorial urbano rural en cada estado, integra en el territorio la dimensión urbana, ambiental, social, cultural y económica, cuida de la biodiversidad, del paisaje cultural y de riesgos, promueve el desarrollo regional y estatal, escenarios territoriales y poblacionales, las políticas y estrategias y el modelo de desarrollo territorial, analiza el sector salud y propone acciones tendientes a la cobertura universal. Aquí nosotros tuvimos oportunidad de participar en el Plan Estatal de San Luis Potosí y en su reciente actualización, y ya estamos planteando todas las acciones que serían necesarias en las localidades específicas para poder llegar a una cobertura universal en 2050. Integra además territorialmente programas y obras. Los otros dos niveles de la planeación son, por un lado, la planeación metropolitana, que aquí su marco jurídico tiene especial referencia en el artículo 122 constitucional y en la Ley General de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano. La Constitución de la Ciudad de México, para el caso de la Ciudad de México, también establece el contar con una ley de desarrollo metropolitano. Esta ley se ha estado discutiendo y se aprobó en comisiones el 20 de febrero de 2020 y ya pasará, en cuanto se inicie el periodo de sesiones, al Pleno para su aprobación. Para los mecanismos de instrumentación en el nivel metropolitano, es necesario que haya una continuidad urbana, física y demográfica de territorios municipales de una o más entidades federativas. Si son dos entidades o más, es interestatales. En este caso participa la federación, los estados y municipios. Y por el contrario, si son en una sola entidad federativa, participan los municipios y el gobierno federal regulados por la legislación local. Todo su propósito es planear de manera conjunta y coordinada su desarrollo y desde luego su evolución. La Ley de Asentamientos Humanos establece que se integrará una comisión de ordenamiento de carácter permanente que formulará y aprobará el programa de ordenación de cada zona metropolitana. Y la gobernanza metropolitana establecida en la propia ley establece mecanismos e instrumentos de carácter obligatorio, que son la Comisión de Ordenamiento Metropolitano. Esta comisión se determina en cada caso con los 3 órdenes de gobierno en las intraestatales y con lo que establezca la ley local en las locales. Se establece también como un mecanismo obligatorio el Consejo Consultivo
Ciudadano de Desarrollo Metropolitano y los instrumentos de carácter técnico a cargo de la planeación, que pueden ser diversos instrumentos. Y las instancias de prestación de servicios, como ya es en el caso de Monterrey, y mecanismos financieros para las acciones metropolitanas. Aquí tenemos que lamentar que el Fondo Metropolitano, que era una instancia muy interesante y que aprobaba y que permitía impulsar este desarrollo metropolitano, ahorita pues ha quedado prácticamente cancelado. Eso es importante porque se tendrán que formar mecanismos locales de financiamiento. En cuanto al marco jurídico a nivel municipal, que es prácticamente la planeación de los centros de población y la planeación de las ciudades en su territorio, corresponde, de acuerdo a la Constitución, en el artículo 27, que es el que establece los principios para la tierra y para constituir la propiedad privada. En ese artículo quedó inscrito desde 1976 la forma en la que se establece el ordenamiento territorial y cómo la obligatoriedad de la planeación se establece para los centros de población y para el sistema territorial nacional. Y en el 115 se establecen las atribuciones de los municipios. Este artículo es particularmente importante porque les da la responsabilidad de la zonificación, la responsabilidad de ciertos servicios públicos y les permite tener una hacienda municipal. Está también la legislación de asentamientos humanos, que en el sistema de planeación incluye el nivel municipal, las leyes estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Su producto son los planes y programas municipales de desarrollo urbano. Recientemente la SEDATU ha elaborado un excelente documento sobre lineamientos simplificados, del que destaco, y así está también en la ley, la búsqueda de un desarrollo territorial justo, equilibrado y sustentable, un enfoque de derechos humanos, prioridad y focalizar a la población de mayor vulnerabilidad, la interrelación urbana-rural y la ciudad-región, está orientado a la zonificación, los usos del suelo, la vivienda, los servicios básicos, la infraestructura y el equipamiento y los límites de crecimiento. Y herramientas cualitativas participativas de consulta al diagnóstico, estrategias, programas, ejecución y evaluación. Y funciones reguladoras de usos del suelo, acciones e inversiones, que son acciones e inversiones de las atribuciones municipales y convenidas con otros niveles de gobierno. Programas con proyectos, tiempo, costos y recursos. Aquí es importante señalar que en el caso de México se aplica parcialmente el impuesto predial. En muchos municipios es un documento que no tiene la vigencia que debía tener, la fuerza que debía tener. Y yo creo que ante la carencia de recursos es fundamental la vigencia del impuesto predial. Los subsidios cruzados en materia de agua potable y alcantarillado, y como decía yo, los programas integrales, y los recursos provenientes de las participaciones y la atención de prioridades. De esta manera, pensamos que el reto es dar vigencia plena a los planes y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en los ámbitos determinados por la ley y que podrán tener un apartado para establecer las políticas y programas en el corto, mediano y largo plazo derivadas de la pandemia, pero que, como decíamos en la primera lámina, nos invita a repensar en la ciudad y establecer instrumentos que tengan una mayor vigencia. Es necesario que los planes que atienden a la problemática social y urbana tengan un mayor reconocimiento social y voluntad política en los tres órdenes de gobierno para lograr una planeación transparente que responda a los intereses de la población y mejore las condiciones de vida y el bienestar. Las prioridades, en el caso nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Economía, realizó ya un proyecto de común acuerdo con se inició en la anterior administración y se concluyó en la presente con la participación concertada entre ambas sobre la consulta y aprobación de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Esta es la fase que nos está haciendo falta, consultarlo y aprobarlo. Esta aprobación tiene que ser intersectorial, tiene que ser con la participación
de las estrategias estatales también, o dar lineamientos a las estrategias estatales. En el caso de los estados, la elaboración y aprobación de los programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Hay algunos que ya están concluidos, otros que están en proceso y otros más que están por hacerse. Entonces, es muy importante integrar este elemento territorial a nivel de los estados. En el caso de lo metropolitano, la propia ley establece la gobernanza metropolitana, determinando de manera obligatoria los convenios de coordinación para la integración de las comisiones de ordenamiento metropolitano, que es la entidad superior la que determina los vínculos entre el Estado y los municipios y la que aprueba los planes y programas. En cuanto a los mecanismos de planeación, hay la posibilidad de establecer diversos mecanismos. Ahí en la ley quedó abierto. Y uno de ellos son los implanes. En el caso de Guadalajara, tenemos ya justamente el implan instalado, con el plan concluido, y ya es un instrumento práctico que está operando de mejor manera. En el caso de otras entidades, cuando se hace con la participación no de una entidad especializada, sino de entidades dentro de los municipios y del Estado, se integran secretariados técnicos. En el caso de la ley del distrito, de la ley del Valle de México, se habla de un comité ejecutivo de planeación y seguimiento. Y en el caso de Monterrey, lo que se estableció en algún momento fue la agencia metropolitana. Se habla también en forma obligatoria de los consejos consultivos metropolitanos ciudadanos y de las instancias de prestación de servicios. Los planes de ordenamiento son el instrumento en el cual se integra la estrategia general con programas, proyectos y obras. Ya con esta aprobación de la Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, pues se abre un panorama de otra naturaleza que puede tener mayor fortaleza que la propia, que las comisiones en otras ciudades. En el ámbito municipal hay muchas ciudades que cuentan con planes y programas. Nos corresponde la elaboración e integración para centros de población mayores de 100,000 habitantes y fortalecer, esto nos parece muy importante, las instancias de planeación urbana en los municipios, considerándolo el sector transversal y con organismos como los institutos de planeación municipal, de los que nos van a platicar, y yo no voy a tocar más que aquí de pasadita, en un marco de transparencia y eficacia. Es decir, nuestra conclusión es que para integrar las acciones en el corto, mediano y largo plazo, es conveniente reglamentar la propia legislación de asentamientos humanos a nivel federal, las legislaciones locales o en los planes integrar un programa de atención a las prioridades derivadas de la pandemia. Es decir, utilizar los instrumentos vigentes y complementarlos con un marco normativo adecuado. Esta sería la presentación. Les pido una disculpa por la premura, pero creo que fue una forma de poder dar una idea del esquema de planeación que estamos estableciendo. El documento es de 22 cuartillas, luego veremos si hay la posibilidad también de dárselos a conocer. Muchísimas gracias. Bien, le agradezco mucho al Programa Universitario Estudios de la Ciudad esta nueva oportunidad de conversar con ustedes y con este amplio auditorio sobre un tema que nos está afectando de manera muy agresiva, pero que esta pandemia debemos ubicarla en un contexto mucho más amplio, porque finalmente, como pretendo comentar con ustedes, observamos diversos elementos que nos ponen en una situación cada vez más crítica. Parto por esta idea de la incertidumbre. Eh, Hoy vivimos una situación muy extraña porque no conocemos. A diferencia de otros momentos, hemos tenido más elementos como para interpretar, para asumir, para coordinar, para actuar. Pero en esta época, en estos meses que han discurrido desde marzo hasta la fecha, la sociedad en general, mundial y por ende la mexicana, se caracteriza por incertidumbre porque no tenemos claridad
ni sobre los impactos, ni sobre los diagnósticos, tratamientos, permanencia, posible riesgo de rebrotes, pero también tenemos incertidumbre como consecuencia en el futuro. Y esto porque mucho de lo que teníamos considerado como cierto, como dado, ha estado cambiando y tiende como a desvanecerse. Cada vez tenemos mayor claridad de la certeza que teníamos de la vida social, muchas de nuestras relaciones, de la forma de trabajar, de educarse, de entretenerse. Eh, Hay una incertidumbre también en el manejo del tiempo. A diferencia de otros momentos, hoy todo está ocurriendo en un tiempo muy acelerado, como muy comprimido, y esto no ha dado oportunidad para que podamos reflexionar suficientemente sobre lo que está ocurriendo y sobre todo sobre las perspectivas de transformación que están siendo necesarias frente a esta situación. Y en América Latina en general y en México en particular, esta incertidumbre se profundiza por la falta de certidumbre que tenemos sobre la capacidad de nuestras instituciones para enfrentar el fenómeno que tenemos frente a nosotros. Una cuestión de fondo que me parece que vale la pena reflexionar es que no podemos perdernos solamente en el momento de esta pandemia. Esta pandemia es la punta del iceberg de una crisis ya denominada sistémica y societal a nivel global. Y esta es la crisis del modelo económico y político que está rigiendo en el mundo y que está rigiendo en nuestros países y claramente en México. Estamos llegando a límites por los excesos en la forma de producir, en la forma de consumir, por la tendencia y la creencia de que la esencia del modelo económico es la acumulación de capital, no la distribución del progreso técnico, no la competencia entre ideas y entre mejoras en los productos y en los servicios. Estamos frente a una situación donde los excesos en la idea de que el crecimiento es la base de todo, sin preguntarnos en qué sectores de la economía crecer, sino imaginar que si no crecemos nos puede ir muy mal, esta idea de que si no crece el PIB no va a haber empleo, no va a haber riqueza, cuando no nos hemos preguntado el significado que están teniendo estos procesos en el tema social, en el tema ambiental, la externalización particularmente de los costos ambientales, por una parte, por otra parte, la desigualdad social, espacial y ambiental. Y este tema de la concentración excesiva, exasperante, inaceptable, debemos decir, de la riqueza cada vez en menos personas, ya ni siquiera en menos instituciones o empresas, está llevando esta crisis a profundizarse cada día más. Si lo entendemos en este contexto, nos daremos cuenta entonces que los rangos de maniobra que tienen los gobiernos y los estados en general son muy limitados. Entonces enfrentamos, por una parte, limitaciones por parte de los gobiernos y por otro lado enfrentamos una especie de convergencia, un conjunto de otras crisis como aparece en esta lámina. Destaca sin duda la de los sistemas de salud, pero también destaca la baja capacidad de las instituciones públicas, privadas, sociales para enfrentar esta coyuntura desde una perspectiva con plazos más largos que solamente enfrentarla el día de hoy. El tema de la crisis que tiene que ver con el ambiente, por el extractivismo de todo tipo de recursos, por los riesgos inclusive de la libertad personal que cada día vemos más controlada, más limitada, que no podemos salir. Escuchaba yo en países hermanos que la situación de militarización de la ciudad, por ejemplo, el toque de queda horaria para poder salir, está generando una exacerbación de un problema que ya teníamos y generando nuevos problemas que hasta hace poco no conocíamos. Frente a esta situación es preocupante y debemos tomar muy en cuenta las limitaciones entonces que enfrentan nuestros estados. En primer lugar, partimos de lo económico.
un estado, el caso mexicano, que es de los que menos impuestos cobran en el concierto de América Latina o en el concierto de la OSD, que el predial, como ya adelantaba Pancho, es una de nuestras grandes tareas pendientes porque los municipios no deciden cobrar el predial por razones de orden estrictamente político, nos llevan entonces en conjunto a que estemos enfrentando ya limitaciones muy serias en todos los sentidos, pero que finalmente aterrizan en las limitaciones en el ordenamiento de las ciudades y del territorio, como un poquito más adelante voy a argumentar. Decidí poner esta lámina porque publiqué un texto en una revista española, ACE, se llama esta revista, sobre COVID y ciudad hace algunos meses, a finales de junio. Y el cálculo que hicimos tomando en cuenta la información de diversas fuentes, particularmente la información del MIT, de la OMS y otras, nos mostraba cómo estaba expandiéndose tanto los casos activos como los fallecimientos, y mostramos en esta lámina cómo en estas fechas, en agosto, se cumple aquella predicción, en el caso mexicano por lo menos, del orden de 60,000 fallecimientos que lamentablemente tenemos que aceptar y que tenemos que seguir viviendo con esta situación. La pandemia tiene su origen en la ciudad, y al tener su origen en la ciudad hay una serie de razones por las cuales se ha ido diseminando, como aparecen en esta lámina, que tienen que ver con la movilidad, por el contacto entre las personas. Se extendió a muchas otras ciudades y hoy ya estamos enfrentando el riesgo de que se extienda también al campo. Y esto tiene que ver con dos fenómenos muy claros. Para escapar de la pandemia en la ciudad me dirijo al campo. El problema es que llevo la pandemia al campo, y viceversa, la gente que está en el campo y que requiere trabajar, tiene que traer sus productos a la ciudad, se contamina y regresa al campo con estos problemas. ¿Cuáles son las razones frente a esta situación que pudiéramos estar analizando en este momento desde la perspectiva urbana como causas o factores de contagio? Ya Pancho Covarrubias adelantó uno, el tema de la densidad. Es un tema a discutir. Yo lo pongo como una pregunta en el sentido de que la densidad general de una ciudad o de sus barrios, de sus espacios específicos, sean mercados, sean centros comerciales, de entretenimiento, el propio transporte, etcétera, son factores de contagio. Todo indica que sí. No hay una cultura de control y de manejo responsable de parte de la ciudadanía, sino hay una oferta de mejores condiciones para todos estas funciones urbanas que menciono de parte del Estado. Sin duda que las condiciones tienden a agudizarse. Por otro lado está este tema de la expansión física. La ciudad mexicana, como buena parte de las de América Latina, crecen a esta situación que se llama de salto de rana, en el sentido que dejan grandes espacios intersticiales entre los nuevos crecimientos y la ciudad consolidada, que están sujetos a especulación. El resultado de todo esto es que el pobre, inclusive grupos de recursos medios que tienen derechos y acceso a vivienda social, en buena parte de los casos viven lejos. En buena parte de los casos carecen de servicios comunitarios de salud cercanos o en el lugar donde se asientan. En general, los servicios de transporte son de mala calidad y el costo que tienen que pagar relacionado con su ingreso tiende a ser cada día mayor, a grado tal que una parte importante de la población urbana mexicana que ha sido beneficiaria de vivienda social, cuando llega a 50% el pago de hipoteca más el transporte del núcleo familiar a la ciudad donde laboran, donde estudian, donde se entretienen o van al sistema de salud, tienen que abandonar la ciudad. Y esto hace que al abandonar la vivienda se tengan que mover al centro de la ciudad, muchos de ellos regresar al núcleo familiar originario, otros tienen que regresar a asentamientos irregulares, precarios en lo general. La ciudad resultante entonces de toda esta crisis sistémica, pues es el gran caldo de cultivo para el COVID.
y lamentablemente lo será también para futuras pandemias si las cosas no cambian. Ya se adelantaba, en efecto, los más pobres son a la vez los más afectados, no solamente en América Latina en lo general. Los análisis que hemos hecho recientemente con la Fundación Friedrich de Ebert claramente evidencian que esto es un fenómeno generalizado en prácticamente toda América Latina. Y aquí hay algunos datos que solo insistiría un poco en el cuadro más abajo de la lámina sobre el caso mexicano. La CEPAL estima que solamente entre 2019 y el presente año, el crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema será realmente muy delicado, porque pasará de 41,9% a 46,7% en el caso de más grave, y la pobreza extrema del 11,1 al 14,9 y podría llegar hasta el 17,1%. Es decir, estamos hablando de una expansión de la pobreza que se asocia con un modelo urbano que no brinda condiciones de saneamiento, de atención a la salud para todos los mexicanos y en general para todos los ciudadanos en buena parte de la región latinoamericana. La vivienda social también está agudizando el problema y el impacto de COVID-19. Como podemos ver aquí, no estamos generando vivienda adecuada en los términos que se ha reconocido por Naciones Unidas y que ha sido asumido por nuestros países, y particularmente por México. Buena parte de las aproximadamente 11 millones de viviendas sociales que se han producido en México en los últimos 18, 19 años, y que han sido una política de Estado, buena parte de ellas se encuentran alejadas de los centros urbanos, buena parte de ellas carecen de las funciones fundamentales que tiene que tener cualquier barrio o cualquier ciudad, por pequeña que sea. En el estudio que tuvimos oportunidad de hacer en 2015 para el Infonavit, en 36 conjuntos de vivienda social, la solicitud más generalizada entonces de la población en buena parte de estos conjuntos de vivienda era centro de salud. Y ahora estamos sufriendo consecuencias de estas carencias. No es extraño que la acumulación de todas estas limitaciones nos tenga en la condición que estamos ahora de fallecimientos que crecen sin parar. Pero por otra parte no hay oferta de suelo habitacional bien localizado y con servicios para los más pobres. Hasta hoy los más pobres siguen siendo los responsables de localizar un lote para su familia, de hacer su vivienda como pueden, y lamentablemente esta localización siempre es lejana porque es la única que puede ser barata. Por eso, cuando se nos dice a los ciudadanos que hay que quedarse en casa, preguntamos, bueno, para ello requerimos tener pero una casa que tenga el carácter de hogar. ¿Es posible para todos quedarse en casa bajo estas condiciones? Parece ser que no es así. Concluyo, me quedan 3 láminas. Quisiera concentrarme en una perspectiva a futuro. Optimistamente, esta crisis nos hace repensar la ciudad. Yo creo que otra ciudad es posible y hay factores que pueden evidenciarlo. En primer lugar, es que las organizaciones y las instituciones que existen en las ciudades son el factor central para enfrentar el COVID y controlar su diseminación. No es solamente el Estado. Yo veo más posibilidades inclusive en la sociedad que en los propios gobiernos para poder enfrentar esta situación, y se ha hecho evidente cada vez más por diferentes organizaciones civiles particularmente. Debemos movernos hacia un nuevo estado de bienestar. Parece que estuviera regresando al pasado, pero no es así. La propia CEPAL ha planteado que es urgente que ante esta crisis societal, esta crisis sistémica, repensemos nuevamente cuál es el mínimo bienestar al que tenemos derecho todos los ciudadanos, pero que debe estar basado en un modelo, por una parte social, por otra parte ambiental, que debe ser prioritario y que debe ser renovado. Se trataría
de establecer las condiciones para que todos accedamos a los mínimos de bienestar necesarios y ahora particularmente a los temas de salud, de educación, de movilidad, de vivienda. Un principio que guía el compromiso, la actuación de todos, es que el cambio que tenemos que buscar en la ciudad tiene que ir mucho más allá del ordinario. No es solamente cuestión de que tratemos de aplicar los planes que ya tenemos o rehacerlos, actualizarlos, sino que entendamos que la pandemia está inserta en una crisis sistémica y esta crisis sistémica no está incorporada todavía en los sistemas de organización y en los sistemas de jurídicos, instrumentales, financieros, inclusive de participación ciudadana, y por lo tanto el riesgo de que saliendo de esta caigamos en otra o que se agudice con rebrotes la presente sigue y seguirá estando latente sin la menor duda. Esta crisis tiene dos elementos realmente relevantes que a mi juicio son las verdaderas pandemias, que no son coyunturales, ya tienen mucho tiempo, se han ido acumulando históricamente, por lo menos desde la mitad del siglo pasado, y son las que nos están poniendo en una situación sumamente crítica. El cambio climático y la desigualdad, que son los temas más graves, más evidentes en todas nuestras ciudades y en los países en lo general. ¿Cómo salir de esto desde una perspectiva de una ciudad diferente? Bueno, primero tenemos que luchar todos y hacer entender a los gobiernos que hay que salir del capitalismo fósil, aquel que contamina, aquel que consume los recursos naturales. Cambiar nuestro sistema energético a fuentes renovables y reducir el uso de la energía. Y aquí va a tener mucho que ver el diseño de la ciudad. Si el barrio es nuestro nuevo núcleo de desarrollo y no la ciudad como una gran entelequia, lo que vamos a lograr es que la gente tenga que moverse menos porque va a tener acceso a prácticamente todo lo que... La salida o modernización de las industrias tradicionales que son contaminantes. No se trata de eliminar o desindustrializar, se trata de renovar la planta industrial con un enfoque y un compromiso profundo de parte de los empresarios con relación a este tema. La recuperación de los ecosistemas que se han ido degradando por el cambio climático y también por particularmente el cambio de uso y por el consumo de energía derivado de la movilidad. Esto en particular en las ciudades ha sido muy reconocido desde 2011 en el Reporte Mundial Ciudad y Cambio Climático por Naciones Unidas. Doctor, tiene 2 minutos, por favor. Gracias. Tenemos que iniciar el cambio y el cambio implica varios principios y varias prioridades. Tenemos que gestionar de manera diferente lo que denomino una matriz territorial que reconozca que la ciudad puede moverse y puede tener economías, no solamente la economía de mercado conocida, sino otras economías posibles como la social, solidaria, la del cuidado, otras. Tenemos que insistir en incorporar el derecho a la ciudad en serio a todo el proceso de desarrollo urbano. El cambio climático tenemos que enfrentarlo como un reto urbano de fondo y no solamente como un reto nacional, sino que cada ciudad tiene que asumir su responsabilidad. Y asociado a esto, la prevención, la resiliencia para evitar que las nuevas amenazas puedan ser igual de graves como están siendo ahora. La gobernanza territorial implica lo que planteo aquí, participación corresponsable, recuperar una planificación participativa de largo plazo, integrada, nuevas estructuras institucionales participativas, porque la administración pública tradicional ya dio de sí, y aquí destaco sin duda los buenos institutos municipales de planeación, y aplicar las agendas internacionales que son creativas y que tienen compromisos muy progresistas con relación a la ciudad. Cierro con esta última lámina con algunas acciones urbanas que debiéramos ya llevar a la práctica. Relaciones y actividades virtuales. Hoy el aislamiento y el distanciamiento han acelerado estas relaciones como lo estamos viviendo en este momento. Sin embargo, las tecnologías de información y comunicación no han sido diseminadas en todo el país porque no hay una política, una estrategia que garantice que todas las ciudades tengan a esta tecnología a la mano para todos los miembros de la comunidad. El teletrabajo
el teleestudio o la teleeducación, el teleentretenimiento, el abasto, el comercio, todo esto está tomando un lugar predominante que debemos medir, que debemos evaluar y que tenemos que regular para evitar sobreexplotación, para evitar excesos que estamos en riesgo de que ocurran. En síntesis, lo que creo que tenemos que hacer es repensar la ciudad. Y repensar la ciudad implica regresar al barrio. Cada barrio con sus equipamientos sociales, espacio público que la comunidad requiere. Replantear la vivienda. No podemos imaginar vivienda del tamaño que se está ofreciendo a nivel social, porque simplemente lo que está generando son nuevas pandemias al interior de los propios hogares. Reconsiderar su localización, ya, ¿qué más puedo decir al respecto? Simplemente a mayor distancia, mayores costos. La movilidad igualmente va a tener que ser replanteada. ¿Hasta dónde el transporte público puede garantizar seguridad frente a los contagios? ¿Qué podemos hacer para transformar este transporte público? La Ciudad de México está haciendo planteamientos muy interesantes al respecto que vale la pena valorar para el resto del país. Y valorar la movilidad no motorizada, que está diciendo desde hace años, está en el discurso, pero todavía no está en la práctica generalizada. Este repensar la ciudad entonces nos lleva a preguntarnos sobre las densidades, las intensidades y sobre todo la relación de esto con el espacio público. Una ciudad densa no tiene mayor problema si tiene buen espacio público. Conformar múltiples centralidades, y aquí regreso al tema del barrio. Crear los incentivos y orientaciones para la realización de todo esto. Y esto está a la mano de todas nuestras instituciones públicas y de buena parte de nuestras instituciones privadas. Estamos en un cambio de época. Tenemos que entender que lo que he insistido con el cambio climático y otras amenazas y el hartazgo social por las desigualdades nos están llevando a un callejón que tenemos que ampliar para ver luz al final del mismo. Y cierro con esta frase y este par de preguntas. ¿Es posible imaginar que la misma energía, capacidad de decisión de los estados, del gobierno mexicano, para enfrentar la amenaza más grave, que es el cambio climático y hiperconcentración de la riqueza, así como se está haciendo con esta pandemia? ¿Podemos imaginar que poner en valor las perspectivas que ofrecen las ciudades para transformarse después de experimentar esta crisis? Yo creo que sí, y apuesto a ello. Gracias por escucharme. Quisiera iniciar diciéndoles que de veras es un honor que nos den la oportunidad a la gente de provincia para participar en foros tan importantes como estos. ¿Sí? Yo, escuchando muy atentamente al maestro Covarrubias, al doctor Iracheta, yo sabiendo también ya que iban a exponer, yo no quise ir hacia el enfoque en el sentido de esta planeación y todo lo que el COVID nos ha enseñado o las consecuencias que esto nos ha traído. Creo que uno de los principales problemas es que nos evidenció en una falta total de prevención en este tipo de pandemias y en este tipo de problemas. Yo lo que quiero en esta ocasión es enfrentar o es proponer ante ustedes el reto de la planeación urbana desde lo local. O sea, todo lo que ya comentaron ahorita los maestros que me antecedieron, ¿sí? Yo llevarlo más que nada a lo local. Déjenme ver. Creo que cada vez es más real que la planeación urbana actual tiene mucho mayor complejidad que aquella cuando empezamos nosotros, ya no estamos tan jóvenes, donde simplemente pues hablábamos de situaciones de zonificación, de usos del suelo, sí, de vialidades, de COS, de CUS, y con eso era suficiente en aquellas épocas, estoy hablando en los 60. Sin embargo, ahora tenemos que hacer equipos multidisciplinarios, tenemos que empezar a meter conceptos como ciudad próspera, la ciudad resiliente, la perspectiva de género, Smart City, derecho a la ciudad equitativa, la ciudad inclusiva, ¿sí? La ciudad sustentable. Y esto ha hecho que los equipos sean equipos multidisciplinarios.
en donde los urbanistas, los sociólogos, los economistas, expertos en movilidad, ambientalistas, derechos humanistas, tengan que trabajar muy de la mano para empezar a ver cómo podemos llevar, pues, a que nuestras ciudades puedan ser, lo que decía ahorita el doctor Iracheta, más vivibles, más justas, ¿sí? Lo mencionaba también el maestro Covarrubias. Sin embargo, uno de los grandes problemas urbanos en la actualidad, pues es la segregación, es la contaminación, es la dispersión que existe sobre nuestras ciudades en México y en América Latina, el rezago social tan fuerte que tenemos entre otros. Y creo que esto nos ha puesto, pues, a empezar a tratar de ser más creativos, empezar a pensar más cómo resolver estos problemas y llevar a término la planeación que se está haciendo en este sentido. Si todavía a esto le agregamos el problema, ¿sí?, que te tiene muy seriamente en cuanto a la pobreza de los gobiernos locales para poder afrontar todos estos retos que se dan, estos problemas pues cada vez se vuelven mucho más notorios, mucho más importantes. Y creo que aquí es en donde nosotros tenemos que trabajar. Entonces, para los institutos de planeación, ¿sí?, el reto que tenemos es que tratamos de seguir los lineamientos internacionales, los lineamientos nacionales, y esto hace que nos quede muy claro el qué y el para qué. Sin embargo, desde lo local nos queda el reto de pasar de la planeación, de estos instrumentos que creamos nosotros, de los institutos, con todo el apoyo de nuestros maestros, en el cómo poderlos aplicar, cómo poder llevar esto al término del trabajo en un momento dado que se pueda hacer factible en nuestras comunidades, en nuestros municipios, en nuestras ciudades. Y ya es aquí el reto de la planeación, es aquí el reto de esta situación que cada vez se ha vuelto más complicado. Un ejemplo de cómo el gobierno federal, en el caso de México, está tratando de resolver el problema es que en el caso específico de la SEDATU, está haciendo retos y está haciendo trabajo muy importante, así como, por ejemplo, cuando sale los lineamientos simplificados para la elaboración de los programas municipales de desarrollo, ¿sí?, la guía para el trazado de ciudades, la guía metodológica de la recuperación socioeconómica municipal en contexto del coronavirus, la movilidad, los lineamientos para la elaboración, como les decía, de los programas municipales de desarrollo, las reglas de operación del Programa Nacional de Reconstrucción 2020, o sea, una serie, pues, de guías y programas encaminados a poder recuperar y poder llevar a buena práctica y a buenos resultados estos estudios, estos documentos, este trabajo que estamos haciendo cada uno en nuestra ciudad. ¿Sí? Desde el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, sacar una excelente política nacional de suelo, ¿sí?, y el programa de regularización para los asentamientos humanos. Desde el Instituto Nacional de la Vivienda, bueno, el Programa Nacional de Vivienda, el Programa Emergente de Vivienda 2020, ¿sí?, el Programa de Vivienda Social. ¿Sí? Y entonces ha habido pues un apoyo en ese sentido para poder trabajar desde lo local. Sin embargo, también una de las cosas que nos han estado faltando es un apoyo para que podamos pasar de simplemente ser consultores, en el caso de los implanes, ¿sí?, a ya algo más. Cómo poder trascender en las ventanas del tiempo, porque nuestros planes y programas son del mediano y largo plazo. Y las ventanas que tenemos en las administraciones municipales a los 3 años normalmente no nos dan. Entonces, ¿cómo pues desde los institutos, ¿sí?, podemos afrontar estos retos? ¿Cómo fortalecer a los institutos más allá de la figura del consultor, como lo comentaba anteriormente? Pero sobre todo, ¿cómo lograr trascender la temporalidad de las administraciones? ¿Sí? Para lograr implementar estos planes elaborados, porque me queda claro que en la teoría, ¿sí?, ya tenemos muy buenas bases, ya tenemos muy buenas perspectivas, ya tenemos muy buenos enfoques, tenemos muy buena metodología, tenemos expertos que estamos creando en cada una de nuestras
de nuestros institutos en nuestras ciudades. Les quiero platicar, por ejemplo, que en el caso específico de Juárez, a partir del 2017, hemos creado un seminario permanente para capacitar a nuestra gente que le hemos denominado la ciudad posible, y hemos tenido conferencistas de la talla, por ejemplo, del doctor Fernando Carrión de Ecuador, del doctor René Colom, ustedes lo conocen, de la doctora Patricia Ramírez Cruz, del doctor Ernesto Campo Ruiz, de Adriana Lobo de Almeida, del doctor Marcelo Corti de Argentina, del doctor Mauricio Vera de Colombia, del doctor Jaime Fabián Erazo, ¿sí?, que viene de Quito, de Ecuador, o sea, del doctor Arturo Alvarado del Colmex, el maestro José Hernando Morales de la Universidad del Quindío en Colombia, del doctor Carlos Gatzen, que ustedes lo conocen, también gente cercana a ustedes, del mismísimo doctor Alfonso Iracheta, que estuvo con nosotros a finales del 2018, ¿sí?, del doctor Elí Evangelista, de la arquitecta Celina Caparrossi de Argentina, del doctor Marco Antonio Castillo de Guatemala, del doctor Javier Delgado, ¿sí?, nuestro director del PUEC, del doctor Oscar Dena, o sea, de una serie pues de conferencistas, del doctor Antonio Azuela, del doctor Luis Sobrino, y tendremos la semana que entra la doctora Ángela Giglia, donde estamos tratando de aprender, de capacitar, de ir hacia adelante con nuestra gente para poder ir teniendo estos planes y estos programas de una manera real, apegado a todo lo que estamos haciendo. Y como un ejemplo, desarrollamos, por ejemplo, en Juárez, un plan de renovación y recuperación de los 7 barrios, donde se selecciona el barrio, se hacen los recorridos de reconocimiento, ¿sí?, con el conocimiento de la zona, la identificación de las condiciones actuales de los predios, los recorridos sensoriales, en donde identificamos los lugares y los actores clave para hacer las entrevistas con los vecinos, los talleres de planeación participativa, donde se identifican los problemas y las soluciones y las recomendaciones en el diseño, el recorrido del patrimonio comunitario para el cierre de los trabajos con los vecinos, para llegar finalmente a la elaboración de un plan de actuación para el barrio y esto poderlo convertir en una política pública y en un plan de trabajo en un momento determinado, ¿sí? También vemos cómo muchas veces estos programas, aunque están avalados, aunque están trabajando, se mezclan con situaciones de tipo político y empieza el golpeteo en los medios de comunicación. Y, por ejemplo, algo en lo que hemos estado empujando todos, que es el transporte público para mover a nuestra gente. En Juárez, después de 10 años de estar haciendo estudios con todas las de la ley, donde se estuvo trabajando con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto ejecutivo, ponemos en marcha el proyecto y se viene encima la gente que no conoce o se viene. Entonces tenemos que romper paradigmas, tenemos que romper las condiciones actuales de donde la gente está pensando, de lo que la gente está acostumbrada a hacer, porque muchas veces no nos aceptan estas propuestas o estos nuevos conceptos que estamos manejando. Entonces, esto verdaderamente viene pues a que tengamos que empezar a pensar ese cómo tiene que ser o cómo lo podemos realizar. Porque como les comento otra vez, y disculpen que sea tan reiterativo, el qué y el para qué nos queda muy claro, pero el cómo es el reto para nosotros a mediano y a largo plazo. ¿Cómo hacer que esta planeación trascienda? Sobre todo porque muchas veces las prioridades no están alineadas con los gobernantes. Ellos traen ideas diferentes y quiero platicarles a ustedes que inclusive ha habido municipios en donde han desaparecido institutos de planeación porque no están de acuerdo hacia dónde quieren llevar el crecimiento de una ciudad o de un centro de población, o sea, los alcaldes que están entrando. En el caso específico de Juárez, yo puedo decirles que hemos tenido la ventaja de que nuestro actual alcalde nos ha dado la libertad para trabajar, nos ha dado la libertad para hacer estos planes de trabajo, nos ha dado la libertad para podernos en marcha, para inclusive hacer la reglamentación adecuada en este sentido. ¿Sí? Entonces, yo quisiera terminar diciendo que es bien importante todo este esfuerzo que se está haciendo desde la academia, desde la investigación, con los maestros, como el doctor Iracheta, como el maestro Covarrubias, pero necesitamos ver qué tenemos que hacer para que podamos bajarlo y podamos hacer que estos planes y que estos programas
verdaderamente se puedan realizar, verdaderamente puedan trascender los umbrales de tiempo de una administración municipal o inclusive de un gobierno del estado, ¿sí? Hablar más también de la planeación metropolitana, trabajar más en esto, porque así como podemos hablar como ejemplo del Implan Metropolitano de Guadalajara, también les puedo platicar que a principios de este año desaparecieron el Implan Metropolitano en Puebla. Entonces, es un estire y afloje, es un estar buscando, es un estar trabajando. Creo que tenemos que consolidar más la planeación desde lo local y ahí sí necesitaríamos pensarlo entre todos. Yo creo que esto sería inclusive un tema, y esto lo pongo sobre la mesa al PUEC, debería ser un tema interesante para estos talleres, para este trabajo, en donde todos podamos participar, aportando ideas para ver cómo pudiéramos hacer que las cosas se empiecen a dar. Les agradezco mucho y pues, adelante pues con la plática.